Sean bienvenidos aquí a la casa de nuestro Dios, la Iglesia Presbiteriana Auxiliar Razonable de Jesucristo. Les da la bienvenida. En la iglesia local estamos presentes y pues, vemos que hay bastantes visitas. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. El día de hoy vamos a tener la segunda conferencia de nuestro tema Grandes controversias del calvinismo. El día de hoy la conferencia se titula El calvinismo y el capitalismo. Bueno, en el marco de los 500 años de la Reforma Protestante, estamos ofreciendo o invitando, junto con otras más actividades, que bueno, a lo largo del año esperamos hacerles extensiva la invitación, a fin de que glorifiquemos a nuestro Dios por este aniversario tan especial. Y bien, esta conferencia estará a cargo de nuestro hermano Román Pérez, a quien en un momento le dejaremos el lugar, pero antes voy a invitarles a que si traemos Biblias, las abramos puestos en pie, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6. Y vamos a darle lectura de forma unida a los versículos del 5 al 9. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9, de una forma unida. Si ya lo tenemos, la palabra de nuestro Dios dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Amén. Amén. Bien, pues en este pasaje pueden sentarse, va a estar basada en parte de la conferencia que tiene que ver con calvinismo y capitalismo. Quiero recordarles que al término de la conferencia no tendremos sesión de preguntas y respuestas orales, pero tenemos preparadas unas tarjetitas para que si usted tiene alguna pregunta durante la conferencia, si usted al término de la conferencia se queda con alguna duda, pueda redactarla. Nosotros vamos a acumular todas las tarjetas, todas las preguntas de los 3 días de conferencias y vamos a responderlas a detalle, cada una de ellas, para subirlas a la página donde también ustedes recibieron la invitación por Facebook en internet, como un documento, a fin de que cada una de las preguntas quede contestada. También, pues aquellos que no puedan obtener las respuestas de las preguntas por este medio, se las podemos hacer llegar de forma impresa a sí mismo. Así que, hermanos, pues estemos muy al pendiente, estemos atentos. Si surgen preguntas, no duden en redactarlas, no tienen que poner quién la pregunta, simplemente con que escriba la pregunta. Les recuerdo lo que nos decía uno de mis maestros: no hay preguntas tontas, decía el maestro, hay tontos que no preguntan. No se sienta mal si tiene alguna pregunta, anótela, no tiene que escribir el nombre. Bueno, vamos a tratar de responderlas todas. Bueno, sin más que dejar, le dejo el lugar a mi hermano Román Pérez. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque permites que podamos estar en esta tarde, en este lugar. Gracias porque tenemos la oportunidad de compartir no solo con las personas de iglesia, sino con la comunidad en general estas conferencias. Sabemos, Señor, que la Biblia menciona que esto es real, que debemos tener favor, Señor, para con toda la comunidad, porque somos una iglesia que se mueve en medio de una cultura, y en esa cultura nos has puesto tú, Señor, para funcionar activamente y no solo aparte o pasivamente. Oramos para que este sentir, Señor, que tiene la Escritura pueda estar también en la mente de cada creyente. Y oramos, Señor, para que en esta hora nos des entendimiento, nos des también ideas claras
palabras claras, Señor, orden de ideas también claro, para que podamos entender lo que la conferencia nos enseña, pero sobre todo, Padre, lo que la Escritura dice con respecto a la doctrina del calvinismo. Oramos, Señor, para que nos enseñes en esta tarde y nos acompañes en toda la trayectoria de esta conferencia. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bien, hermanos, pues, muy buenas tardes. Es un honor para mí estar frente a ustedes. Y bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que no es muy común, porque tendremos a ser un poco reduccionistas con respecto a la influencia que tienen, por ejemplo, los sistemas religiosos, como en este caso es el calvinismo, que nosotros pues, estamos en una iglesia presbiteriana de doctrina calvinista. Casi todas las iglesias que se hacen llamar presbiterianas son de doctrina calvinista. Muy pocas tienen una doctrina muy abierta con respecto a la reforma o con respecto a alguna otra doctrina evangélica, y sin embargo se ha dicho a lo largo de la historia que la doctrina calvinista o la forma de comportarse calvinista es muy parecida al sistema económico imperante que tenemos en la actualidad, que se llama el capitalismo. O sea, nosotros durante mucho tiempo hemos estado casi que en un eterno debate con aquellos teóricos, sociólogos del siglo XIX, que pues nos dan a conocer, ¿no?, esta teoría económica, y que al hacer el análisis de esta teoría económica se nos muestra como muy parecida a la doctrina y a las formas de ser y de pensar de los calvinistas a lo largo de la historia. Y de entrada, ¿no? De entrada es importante decir que estudiar el capitalismo no es sencillo, porque por lo menos va a tener tres vertientes de estudio. La primera vertiente de estudio es la vertiente económica y política, que está a cargo de un autor que muchos de ustedes a lo mejor han escuchado en la escuela, en las iglesias, en las universidades, en las casas, o a lo mejor en la tele, o en las canciones de Arjona, como decía el hermano Sosa, que se llama Carlos Marx. Carlos Marx toca ese tema, ¿no?, el tema económico del capitalismo, y lo analiza como una crítica a la economía política de su tiempo, en el siglo XIX. Pero hay otro autor, Emil Durkheim, que justamente él lo toma, pero en el sentido sociológico. Él quiere ver cómo el capitalismo alcanza los pareceres de la sociedad o las formas de comportarse en sociedad. Y hay un tercer autor, se llama Max Weber. Max Weber habla de las ideas que fundamentan el capitalismo, es decir, aquellas ideas sobre las cuales se construyó el sistema económico en el cual estamos viviendo usted y yo. Así que, ¿a cuál vamos a remitirnos? Nos vamos a remitir al último de ellos, nos vamos a remitir a las ideas, nos vamos a remitir a esa forma en la cual empezó, por así decirlo, el capitalismo como una idea económica, y cómo se desarrolló ya en la sociedad después. Nosotros vamos a aparejar o a cotejar esas ideas con las ideas del calvinismo, para ver si realmente hay una, ¿cómo les diré?, semejanza entre las ideas, y saber si pues, los calvinistas defendemos el capitalismo por naturaleza, o bien defendemos otro tipo de sistema económico. Bien, pues vamos a hacerlo en 4 partes la conferencia. Tenemos 2 horas para reflexionar con respecto a esto. Vamos a hacerlo en 4 partes. Primero vamos a ver una introducción de por qué es relevante hablar de calvinismo y capitalismo en el siglo XXI. En segundo lugar, vamos a ver el problema. ¿Dónde está el problema de la comprensión del calvinismo con respecto al capitalismo? En el punto número 3 vamos a ver un análisis de 4 puntos de por qué calvinismo y capitalismo tienen o no algo que ver, y al final vamos a ver algunas conclusiones que tendrán que ver, pues así como lo hizo el hermano Sosa ayer, una recapitulación de las ideas que se expresan en la conferencia. Bien, hermanos, pues en primer lugar, para hablar de calvinismo y capitalismo en pleno siglo XXI puede parecer irrelevante por 2 situaciones. ¿Por qué puede parecer irrelevante? En primer lugar, porque muy pocos conocen el término calvinismo y lo que este significa. De hecho, podríamos incluso, hermanos, ahorita hacer como que una encuesta en sus papelitos y decirles, ¿no?, a ver cuántos de ustedes conocen el calvinismo y las cláusulas doctrinales del calvinismo. Y estoy casi seguro que muy pocos podrían contestar correctamente qué es el calvinismo. Otros ni siquiera han escuchado la palabra. Aunado a esto, un número muy reducido de
la historia del origen del calvinismo y mucho menos su doctrina. En segundo lugar, hablar de capitalismo en nuestros días es casi ya una costumbre de nuestra generación. La multiplicidad de teóricos que existen, que ya les enuncié más o menos 3, con respecto a su defensa o su crítica en materia filosófica, económica y social, tiende a volver el tema del capitalismo un tanto trillado, llevadero, hasta chocante y pesado en algunos casos, porque todos lo tocan, ¿no? Incluso en la actualidad tenemos grupos en las redes sociales que todos los males de nuestra sociedad se lo achacan al capitalismo, dicen maldito capitalismo. Capitalismo, otra víctima más. ¿Cuántos más? Capitalismo, ¿no? Y vemos tantas cosas del capitalismo o que atacan el capitalismo y luego uno, pues a lo mejor los que no conocen un poco la doctrina del capitalismo no le hacen chiste a lo que pasa después porque dice, estoy muerte el capitalismo y sale un muchacho en Starbucks, ¿no? Y dices, pues ¿cómo se conviene esa idea, ¿no? Estás en contra del capital, pero estás a favor del capital porque estás en Starbucks, una empresa que se vale del libre mercado y del capitalismo y del terror capitalista, pero estás en contra y muerte del capitalismo, ¿no? O el famoso chiste que a mí me encanta, que dices muerte del capitalismo y traes la cara de Che Guevara aquí, pero para hacer esas camisas de Che Guevara se utilizó la industria capitalista, ¿no? Entonces son cosas que vemos en nuestro mundo como incoherente, ¿no? Y hace hasta trillado, llevadero y chocante hablar de lo mismo siempre. Sin embargo, como parte fundamental de esta conferencia, primero debemos convencernos de que es relevante hablar de calvinismo y capitalismo por 3 razones considerables. Yo les invito a que me acompañen a escuchar estas razones y que después determinemos si es relevante o no. Dice, en primer lugar, porque en el calvinismo se representa el ordenamiento de la doctrina y los valores del movimiento de reforma protestante que inició en 1517, es decir, que el calvinismo ordenó e hizo que la doctrina, que empezó con Martín Lutero, ese monje agustino que extendió su protesta a toda Europa rápidamente, el calvinismo ordenó la doctrina, y no solo la doctrina, los valores del movimiento de reforma. Este movimiento, casi desconocido hoy por nuestro mundo, ¿qué significó? La palabra reforma no quiere decir renovación. Eso es incorrecto. Si alguien les ha dicho que reformar es renovar, es una idea incorrecta. Si alguien les ha dicho que reformar es un simple repensamiento, tampoco es correcto, porque eso sería como volver a reflexionar de algo. No, hermanos, reforma es retornar a los principios esenciales de algo. Reformar no quiere decir destruir para volver a construir, quiere decir construir sobre algo que ya está construido y reforzarlo. ¿Qué quiere decir esto? La palabra reforma no implicaba dejar todo lo que el catolicismo romano había hecho como exceso en su tiempo, sino que buscaba pulir aquellas doctrinas que se habían excedido con respecto a la revelación de las Escrituras. En pocas palabras, la reforma intentaba volver a los principios esenciales del cristianismo primitivo. Por eso, cuando ustedes ven la mayor parte de los autores que hablan de esto, van a hacer una decisión o una diferencia entre la doctrina del catolicismo romano del siglo XIV y siglo XV y la doctrina del cristianismo primitivo del siglo I. Eran muy diferentes. Una vez, incluso, cuando cuento esto de una forma muy personal, que se esté grabando, que recuerdo yo que un muchacho pone en las redes sociales una publicación, creo yo que era una publicación extremista católica, porque ni aún los católicos, bastante conozco yo en el catolicismo romano a varias personas, ni aún los católicos son así de extremistas, ¿no? Y él subía una imagen en las redes sociales que decía: protestantes, les tengo una noticia, su religión apenas tiene 500 años y nosotros tenemos toda la vida con toda la Biblia poniendo nuestra religión. Entonces yo me encontré a ese muchacho que era un alumno mío y yo le dije: ¿sabes qué? Le digo, publica tus cosas cuando las prácticas de tu religión tengan más tiempo que la mía. Y entonces fue complicado, pero ¿por qué? Le digo, porque muchas prácticas de tu religión se hicieron en el siglo XVII y XIX. Le digo, en la nuestra, según tú, históricamente, nace en el XVI. Le digo, entonces, ¿cómo le hacemos con el abatimiento o lo que tú dijiste en el Facebook, ¿no? Entonces hubo un problema porque el asunto es que la reforma protestante, ¿no? O sea, el movimiento de reforma, aunque tiene 500 años, estamos celebrando los 500 años de la reforma, no asume que como
religión tengamos 500 años solamente. Es decir, nosotros asumimos que defendemos los principios del cristianismo primitivo y no solo los principios del cristianismo primitivo, los principios del Antiguo Testamento, en los cuales se cumple el pacto del cristianismo primitivo. Entonces vamos viendo poco a poco qué es la reforma. Es un regreso a lo esencial del cristianismo. Pule y elimina aquellos excesos en los cuales había caído la institución eclesial de la Edad Media, la cual, por cierto, tenía una injerencia casi ilimitada en todo el continente europeo hasta el siglo XVI, y que claramente en aquel entonces había limitado el conocimiento de la Biblia como palabra de Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque decía que la interpretación auténtica de las Escrituras le correspondía únicamente al magisterio de la Iglesia, es decir, a los sacerdotes y obispos ordenados, cuestión que el catolicismo romano, por cierto, sostiene hoy en día todavía en su catecismo, con sus respectivas aperturas para el conocimiento del estudio bíblico. Así que, en realidad, en primer lugar, es relevante porque el calvinismo realmente fue un movimiento de reforma. Nos ayudó a entender qué implicaba la reforma protestante, sus valores, su significado y su anuencia real. Hay algo interesante de Calvino. Abraham Kuyper dice que Calvino nunca quiso que se le llamara por su nombre a esta doctrina. ¿Cómo creen que le llamaba Calvino? Calvino le llamaba la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Es decir, tal cual llama el catolicismo romano su doctrina, la doctrina de los apóstoles, nosotros creemos que el calvinismo es la doctrina apostólica basada en el Antiguo Testamento. Así que no dejen que les llamen solo calvinistas, que les llamen cristianos también. ¿Por qué razón? Porque creemos en Cristo y creemos en la gracia de Cristo mostrada desde el principio del mundo. Entonces vamos viendo un poco lo que implica entender el calvinismo en primer lugar. En segundo lugar, el calvinismo fue aquella doctrina surgida del movimiento de reforma que hizo una segunda cosa, no solo ordenó, sino que sistematizó las creencias de la fe evangélica y reformada, mejor conocida hoy como protestante. Tal fue el caso de esta sistematización por parte del calvinismo que el propio Lutero, cuando leyó uno de los escritos de Calvino, dijo, Lutero a Calvino: he aquí por primera vez un escrito con pies y manos. ¿Qué quiere decir esto? Hacia el año 1535, Juan Calvino publicó un libro que hasta el día de hoy es objeto de estudio en los seminarios teológicos. Su libro se llama Instituciones de la Religión Cristiana. ¿Qué hicieron las instituciones de la religión cristiana de Calvino? Brindaron un sistema específico a las creencias que antes de él solo habían servido como defensas parciales de la fe ante los excesos del catolicismo. Es decir, los luteranos, o Lutero, Ulrico Zwinglio, que es otro reformador de Suiza, Guillermo Farel en Suiza también, todos estos reformadores que fueron bastante exitosos en sus empresas, me refiero a empresas religiosas, no sistematizaron la doctrina de la reforma, sino que ellos, por así decirlo, respondían ante posibles ataques de la fe reformada o de la fe evangélica. Voy a ponerles un ejemplo. Ulrico Zwinglio, no conozco bien la fundamentación histórica, creo que sí es histórica esa situación. Ulrico Zwinglio muere en una frontera pasando un país porque justamente tuvo un problema con la doctrina de la Santa Cena. Mientras Lutero pensaba que en la Santa Cena, aunque el cuerpo y la sangre de Cristo no estaban presentes literalmente, Lutero pensaba que sí estaban con el pan y con el vino. O sea, él creía eso. Y Ulrico Zwinglio dijo, no es así. Ulrico Zwinglio dijo, es simbólico. El pan y el vino no se convierten en el cuerpo ni en la sangre de Cristo, ni tampoco está ahí el cuerpo y la sangre de Cristo, pero creemos que el símbolo doctrinal es importante, porque representa el cuerpo y la sangre de Cristo y no es un momento cualquiera. Hubo tal cosa o tal conflicto entre Martín Lutero y Ulrico Zwinglio que cuando quiere cruzar la frontera, los luteranos, que eran muy radicales, lo mataron. Imagínense, a ese punto llegamos, ¿no? Entonces, el asunto es que parecía que antes de Calvino no es sistematización de la creencia reformada. Lo que vemos en la doctrina de Calvino es que él por primera vez no se defiende nada más, ¿no? Él dice, vamos a hacer un orden de ideas, vamos a darle un orden de ideas a lo que es la fe evangélica nuevamente, es decir, como si fuese un credo, como si fuese una confesión de fe real. Entonces,
las instituciones de la religión brindaron un sistema específico a las creencias que antes de Calvino solo habían servido como defensas parciales de la fe ante los excesos del catolicismo. Y posteriormente, y esto es interesante, estas instituciones de la religión llevaron también al catolicismo romano a repensar estos excesos. ¿Y qué abolió el catolicismo romano? Sí abolió algo. De hecho, la Reforma tuvo una intensa actividad en el repensamiento del catolicismo romano, porque abolieron varias cosas. Abolieron, por ejemplo, las indulgencias, confirmaron muchas de las doctrinas que ellos reformaron también al catolicismo. ¿En dónde? En el Concilio de Trento en 1545. Ahí los católicos repensaron sus doctrinas. Y de hecho es algo interesante. Es interesante notar que de alguna forma el movimiento de reforma sí tuvo eco en el replanteamiento de la política de Roma hacia los fieles, porque se dio apertura en Roma hacia cuestiones más guiadas a la educación y a la cultura, misma que se notó en el financiamiento que hizo la Iglesia Católica hacia muchos artistas de la época y, por cierto, el ingreso de la educación ignaciana, que es la educación de los jesuitas, Ignacio de Loyola. Entonces, estamos viendo que sí hubo algo real. Y lo que hoy es, o lo que hoy vemos de la Reforma Protestante, tuvo repercusiones reales en el mundo que estamos viviendo en la actualidad. Tercer lugar, ¿por qué es relevante estudiar este tema? El calvinismo fue la doctrina que más impacto tuvo en el mundo moderno hacia el siglo XVII en materia política y económica. Ustedes miran, ¿y eso a mí qué? No me interesa eso. O sea, la política me parece que está mal y la economía también. Pues le voy a decir por qué le tiene que interesar. Fíjense bien. En sus instituciones, Calvino decía que la forma de gobierno de las iglesias locales, es decir, de una iglesia como esta, una iglesia local, no la iglesia como institución en general, no podía ser centralizada en una sola persona a la cual llamaran pastor, obispo, sacerdote, contrario a lo que decía el catolicismo romano, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque él decía que solamente por medio de un grupo de varones que se denominaban presbíteros, que en traducción al español se denominan ancianos, podían gobernar la Iglesia de Cristo. Es decir, tenía que haber una comunidad de ancianos dentro de la comunidad eclesial para gobernar la Iglesia de Cristo, atendiendo a lo que decía la Escritura, ¿no? Que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces Calvino decía que no debían centralizar por así decirlo, el poder religioso o el poder secular de las iglesias locales en un solo pastor. Ahora bien, noten lo siguiente: esta enseñanza no es auténtica de Calvino. Y no quiero escuchar, ¿cómo? No es auténtica de Calvino. No es auténtica de Calvino porque Calvino la basaba ¿en qué? En las Sagradas Escrituras. Hechos 15:23 dice que Pablo y los apóstoles constituían ancianos en cada iglesia. Luego a leer Hechos 15:23 dice que Pablo y los apóstoles constituían no un anciano, no un pastor, sino que dice ahí ancianos en cada iglesia, plural. Y después dice, bueno, por si no quedara claro, también en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versos 1 y 2, cuando el apóstol Pedro exhorta a los ancianos de las iglesias, no en tierras judías, sino en tierras de gentiles, él mismo se cuenta, el apóstol Pedro, como anciano también con ellos. ¿Sí se da cuenta la palabra? No le dice al pastor de la iglesia del Ponto, no le dice, yo soy anciano como tú. No, dice, yo me cuento con quién, con ustedes. No es singular, es plural. Es decir, la Escritura muestra una forma de gobierno presbiteriana. Presbiterial. ¿Qué quiere decir esto? Un conjunto de ancianos gobernando en las iglesias, lo cual brinda que esta era una idea y una doctrina enseñada y aceptada por los apóstoles. Esta situación del gobierno de la iglesia y de una descentralización del poder en una sola persona. O sea, ¿por qué descentralizaron el poder? Bueno, porque ahora el poder no lo tiene el obispo y el sacerdote, ahora lo tiene un grupo de ancianos que son iguales entre ellos, son pastores de la iglesia de Dios. Esta idea es la que distinguió la idea de política del catolicismo y del protestantismo en el siglo XVI. ¿Por qué? Y esto escúchalo con atención. Mientras en los estados católicos dominaba el poder absoluto de un solo rey por derecho divino, en los estados protestantes
los reyes empezaron a verse limitados por un grupo de hombres que se llamaba el Parlamento del Estado, los cuales llevaban a cabo tratados de derecho con los reyes para eliminar el poder absoluto del rey y evitar la desmesura de su poder. ¿Qué quiere decir desmesura, hermanos? Su exceso de poder. ¿Y qué creen que nace de allí? Las constituciones políticas. Eso es lo que nace de ahí. Es interesante que México es un país nacional católico con una forma de gobierno presbiteriana, ¿no? Federal, constitucional. Entonces vemos que el caso de Escocia, ¿no? Escocia, que fue cuna del presbiterianismo en Inglaterra, en 1689 llevan a cabo el Tratado de los Derechos hacia la Casa de los Orange y limitaron a Guillermo de Orange como rey. Hacia 1603, este es quizá un dato que nadie sabe, el teólogo calvinista alemán Johannes Althusius fundó la doctrina nada más y nada menos del federalismo democrático. Lo vuelvo a leer para que quede bien clara esa idea, porque nadie la conoce, yo no la conocí. Hacia 1603, el teólogo calvinista alemán Johannes Althusius fundó la doctrina del federalismo democrático. Es la forma de gobierno que tenemos en ¿dónde? Aquí en México y en los Estados Unidos. Esa es. Porque él tuvo como inspiración y ejemplo el gobierno presbiterial de las iglesias calvinistas de Europa y el reclamo de las iglesias calvinistas al excesivo poder centralizado de los reyes en 1609 que ocasionó la independencia de Holanda. El sistema federal de Althusius conllevaba que el poder excesivo y absoluto de los reyes quedase limitado por un parlamento elegido democráticamente por el pueblo, muy similar a la forma del consistorio, ¿no? El consistorio sabemos que es una voluntad de Dios llamar a ciertos ancianos, pero el pueblo ratifica ese llamamiento divino mediante una votación democrática. Se supone que no debería ser arreglado. De la misma forma que los presbíteros eran elegidos por voluntad de Dios para conformar un consistorio que tomase decisiones para el bien del pueblo divino, así el pueblo, según Althusius, elegiría representantes que formasen leyes acordes a las necesidades locales y nacionales del mismo. Es decir, el calvinista piensa en toda su estructura política que el poder no puede estar centralizado en una sola persona, sino que debe de estar en comunidad. Eso es lo que piensa. Un sistema federal como el que proponía Althusius, ¿qué tenía como finalidad? Fíjense qué interesante era. Tenía como finalidad atender primero las necesidades de cada localidad para así generar un genuino desarrollo a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para eso son los municipios y los ayuntamientos en la política. Los municipios y ayuntamientos funcionan para que, por así decirlo, pueda haber una sustención o una manutención de necesidades más eficaz hacia la ciudadanía en Tampico, Madero y Altamira. Para eso debería de funcionar. Claro que para eso necesitan recaudación local, la cual es muy mínima en México. Pero el sistema en el papel está bien, porque busca que haya una, por así decirlo, sustentabilidad por parte del ámbito local hacia el nacional. Eso es un sistema federal. Y así lo creía Althusius. Fíjense bien. Entonces, Althusius tenía como finalidad atender primero las necesidades de cada localidad para así generar un genuino desarrollo a nivel nacional. Y quiero que veamos esto, debido a que estas comunidades locales estarían unidas por un pacto entre ellas. ¿A qué es similar esto? Esta forma de gobierno que Althusius decía es muy similar a nuestra forma de gobierno presbiterial, donde cada iglesia local tiene un consistorio y los consistorios participan de las decisiones sinódicas por representación. ¿Es coincidencia? No, no es una simple coincidencia. Estamos viendo una genuina injerencia del calvinismo en los sistemas democráticos actuales. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad. En este sentido, es interesante notar lo siguiente, y aquí vamos a empezar con un poco de las ideas del capitalismo. Ponga atención. El calvinismo, como era democrático, como no estaba centralizado en una sola persona, brindaba cierta libertad a los habitantes de las localidades donde imperaba.
tanto que donde llegaba el calvinismo hubo una producción artística, científica, cultural y filosófica bastante libre en las ciudades donde llegaba, porque el calvinismo, ¿qué no buscaba? El calvinismo no buscaba imponer la fe por la fuerza, sino compartirla, dialogarla y evangelizar, no por medios humanos, sino basado en la promesa misma de la Gran Comisión. Hermano Scott Moore, que fue maestro del pastor, maestro mío también, maestro de muchos aquí, hermano Miguel Ángel también, decía algo muy interesante. Él siempre te lanzaba un anzuelo con la Gran Comisión y te decía cuál es la promesa de la Gran Comisión. Y ahí no tenías a todos los chamacos del seminario buscando la promesa y no veíamos ninguna. Veíamos que todo era puro deber. ¿Qué dice la Gran Comisión, hermanos? Ir y predicar el Evangelio por todo el mundo o a toda criatura. Y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos, ¿cuál será la bendición? ¿Cuál será la promesa? Si aquí dice que bauticemos, vayamos, todo es mérito nuestro. Pero se nos olvida lo que dice Mateo 28, 18, porque la Gran Comisión no empieza a ir y predicar el Evangelio. Empieza con Jesús diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Tales palabras de Jesús, no ir y predicar el Evangelio, sino toda potestad me es entregada en los cielos y en la tierra, son el fundamento de la Gran Comisión. ¿Por qué? El calvinista no evangeliza por fuerza humana, sino porque tiene la certeza que Cristo gobierna ¿en dónde? En cielos y tierra. Por tanto, Él conoce a sus hijos y Él es el que los habrá de llevar a la fe a su tiempo. ¿Se dan cuenta? Es decir, nuestro evangelismo no es tengo que predicar, tengo que ir, tengo que sacar gente de sus casas para que crean. No, el evangelismo del calvinista, conforme a la Escritura, tiene su fundamento en que Cristo conoce a sus hijos y los habrá de llevar a la fe Él. Porque el Evangelio no es poder de hombre, sino poder de ¿quién? Dios. Y es bien fácil. Este ambiente de libertad, que provenía de la esencia misma de la Biblia, no del calvinismo, trajo consigo un ambiente también de ¿qué creen? De libertad económica, naciendo así lo que parecerían los fundamentos de un sistema denominado el liberalismo económico. ¿Qué es el liberalismo económico? En una clara alusión a la libertad que había traído la doctrina protestante en Europa contra la subyugación del catolicismo y sus reyes, el liberalismo económico chocó en contra del sistema económico que hasta ese tiempo se mantenía en control justamente de los reyes de Europa y que se le llamaba el mercantilismo económico. ¿Qué era el mercantilismo económico? Los reyes, por así decirlo, habían hecho un pacto con todos los señores feudales, con todos los mercaderes, comerciantes y burgueses de la sociedad de la Edad Media, y les dijeron, bueno, a ver, si van a hacer intercambio entre ustedes, va a haber un mercado. ¿Qué es un mercado? Pues donde se intercambian mercancías, así se las vamos a dejar, ¿sí? Donde se vende el iPad del pastor, mi celular, está todo feo, ¿no? Entonces ahí es donde se vende, en el mercado. Pero note lo siguiente, este mercado mercantilista, valga la redundancia, no estaba regulado por la libertad de cada persona, estaba regulado por los reyes. Entonces era un problema complicado porque los reyes podían gravar los impuestos a su forma de entender y a su manera, y por eso los reyes se volvieron absolutos y déspotas. Entonces el liberalismo económico, que no estoy diciendo yo que nazca del calvinismo, sino del ambiente de libertad que el calvinismo produjo en las ciudades donde llegaba, tenía como finalidad chocar contra este mercantilismo que hasta ese entonces pues se había propugnado por toda Europa, ¿no? O se había llevado a toda Europa. Note lo siguiente, el liberalismo económico es una doctrina filosófica ya muy alejada de la doctrina de las Escrituras, que ahora vamos a ver por qué, que el calvinismo pregonaba en realidad. Fíjense, ¿qué decía el liberalismo? Decía que cada individuo, o sea, usted y yo, tenía derecho a hacer uso libremente de sus posesiones y de su dinero. En pocas palabras, el liberalismo económico decía, esta Biblia no me la dio el Señor. ¿Quién la tiene? Pues es mía, Romeo Pérez, tiene mi nombre aquí, creo, no recuerdo. Entonces, esto es mío, o sea, no es de Dios, mi dinero es mío, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Eso es el liberalismo económico, ¿no? Entonces, de cierta manera, el liberalismo decía, cada individuo tiene derecho a hacer uso libremente de sus posesiones, de su dinero, y lo que define la economía
y su desarrollo era la libertad de cada individuo que tenía derecho a hacer uso de su propio capital o de su propio dinero. ¿Qué trajo eso? El liberalismo económico. Pues trajo un sistema de clases sociales donde la burguesía, conformada por banqueros, comerciantes, mercaderes y políticos, que se habían hecho de múltiples posesiones privadas en el mercado europeo desde finales de la Edad Media, en el siglo XIII hasta el siglo XVIII, conformaron una de las fuerzas productivas más prominentes que posteriormente se definieron a sí mismos como lo que hoy conocemos como la clase, ¿cómo no? La clase alta, los ricos, y a la cual hoy se le atribuyen, y creo que con un tanto de razón, aunque no plenamente por eso, todos los males de las sociedades capitalistas y en parte también de la sociedad mexicana. Entonces, ¿se dan cuenta de dónde surgió los ricos, la clase alta? De un mal entendimiento de la doctrina libertaria, entre comillas, del calvinismo. Un ambiente, un daño colateral, por así decirlo, de la reforma, trajo la libertad que llevó a algunos pensadores, como Adam Smith, que es el autor de esta teoría liberal económica, a pensar, bueno, si el calvinismo nos trajo libertad, hay que tener libertad económica también. Hay que chocar con los reyes, ¿no? Pero esto nos trae una idea interesante. Necesariamente, el liberalismo económico trajo consigo la aparición de un sistema capitalista que propone la propiedad privada, el libre mercado, el trabajo y la división de clases sociales como necesaria en una sociedad que está delimitada por qué. Fíjate, el capitalismo define nuestra sociedad como posesiones, consumo y otros elementos que traen como consecuencia la pobreza, una cultura de posesión, egoísmo, etc. O sea, es un problema real en la actualidad. Decía por ahí, y lo dije en unas conferencias, que algunos estuvieron en las conferencias, hermano Juan estuvo en Panco, y en la conferencia yo decía algo interesante. Nuestro mundo está tan definido, no lo dije así, lo digo aquí, más técnico, por el capitalismo, que el capitalismo genera una cultura de consumo y de terror. ¿Qué es esto? En una película que se llama La matanza o la masacre de Columbine, dirigida por Michael Moore, y este cineasta presenta el testimonio de un cantante que en las iglesias cristianas, por cierto, pues lo tienen ya estigmatizado como malo y como el diablo mismo en persona, que se llama Marilyn Manson. Pero Marilyn Manson no es un, pues no sé si es satanista, pero no es un personaje cualquiera. Marilyn Manson tiene bastante conocimiento con respecto a ciertos temas culturales y dice algo muy interesante. Dice, en Estados Unidos estás viendo tú la tele y te aparece un comercial de televisión de pasta Colgate. ¿Y qué te dice pasta Colgate, no? Compra pasta Colgate, porque si tú no compras pasta Colgate te va a oler la boca, y si te huele la boca nadie te va a querer, por tanto compra pasta Colgate. Y dice, necesito pasta. Excelente. O te dicen también, recuerdo mucho ese de desodorante de Axe Convicción, que tenía una canción tremenda, ¿no? Y le hacía ver a los hombres como que le llamaba ese de Axe Conviction, le decían, el comercial se llamaba el himno de la Asociación de Conquistadores de Mujeres, así se le llamaba, ¿no? Entonces pasaban a un muchacho en el pasillo, ahorita les digo por qué digo esto. Un muchacho en un pasillo en la escuela, que venía mal el muchacho, lo ve una porrista muy guapa, lo huele la porrista y se hace para atrás, y empezaba el himno, ¿no? Y salió un cuate con Axe y se echaba así, y ya la chica iba atrás de él. O sea, cuestiones así. ¿Y qué se te mete en la cabeza? Dice Marilyn Manson, que si tú hueles mal, el terror es que nadie te va a querer. Entonces, el capitalismo se vale de tu egoísmo, se vale de tu necesidad de llamar la atención para que tú compres y para que pierdas dinero. Y que tengas cada vez más desodorantes porque piensas tú que hueles mal. Y Dios te libre que la chica con la que tú quieres estar no te diga, ese desodorante no me gustó, porque saliendo de allí vas a Walmart, marcas, y compras el desodorante que a la chica le gustó. ¿Se dan cuenta cómo funciona el capitalismo? Así funciona el cristianismo. No es así. Desde ahí estamos viendo. A ver, hermanos y amigos, compañeros, ¿nos sigue pareciendo entonces irrelevante el estudio del calvinismo y el capitalismo? Ya no, ¿verdad? Ya no es tan relevante. Pienso que es bastante relevante porque, como dijo un buen colega mío,
estudiar esto en su origen, historia y doctrina, nos lleva a entender por qué tú y yo estamos parados donde estamos en estos momentos, por qué tenemos los problemas que tenemos. Pues bien, después de haber definido la relevancia de este estudio, vamos a disponernos a analizar y desmitificar si el calvinismo generó en realidad este sistema económico imperante en las sociedades democráticas, federales y o republicanas, así como si existe realmente una compatibilidad de la doctrina calvinista en caso de haberlo. Para efectos de la conferencia, bueno, lo vamos a hacer en esas dos partes finales, ¿no? El problema, dónde proviene el problema de que nos dicen que los calvinistas somos capitalistas, y el análisis. Antes de eso voy a tomar un trago de agua porque ya hablé mucho. Gracias por mi interés. Te me dijeron que adelgazaba y le dije al pastor que me estaba. Mi capitalismo me asustó. El problema, bien, si vamos bien hasta aquí, yo creo que pues ya entendimos bien la relevancia, ¿no? La introducción, la relevancia del tema. Bien, el problema. En primer lugar, debemos entender cuál es el problema de fondo por el cual se relaciona el calvinismo con el capitalismo. ¿Por qué se relaciona? Este problema reside en que la mayor parte de los economos y sociólogos que estudian esto no conocen o ignoran la fuente doctrinal de la cual surge el calvinismo. Otro problema peor, y voy a hacer un experimento social, como dijo un personaje de una película, es que muchas veces las propias congregaciones que somos calvinistas tampoco conocemos la fuente esencial de la cual surge esta doctrina. ¿Ustedes la conocen? ¿Saben cuál es la fuente de donde surge el calvinismo? Si me dicen ustedes, la institución de la religión cristiana es una horrorosa. Y peor aún, si me dicen, el libro que vemos todos los domingos en la escuela dominical no se ganó una X, se ganó 3X. Y si usted me dice, Calvino, hermano, de ahí surgió nuestra doctrina, yo dejo de dar la conferencia y me voy a casa. ¿Cuál es la fuente doctrinal? ¿Cómo? La escritura. Si existe una doctrina esencial, primigenia, de la cual se origina el entendimiento del calvinista hacia Dios, el hombre, el mundo, es decir, nuestra cosmovisión, es que solo las escrituras son la autoridad, palabra de Dios. Solo la escritura es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se da cuenta qué grave es? Hay muchas personas que cuando hice esa pregunta en otra ocasión me dijeron, Calvino, hermano, Calvino es nuestra fuente doctrinal esencial. Casi le aviento la Biblia. Porque no puede ser. Escuche con atención, el calvinismo piensa y asume con certeza que solo las escrituras, no estoy diciendo solo la palabra, ¿estoy diciendo eso? ¿Qué estoy diciendo? Solo las escrituras, es un legado escrito para que entienda, no sé cómo se dice en inglés, scripture, ¿no? Algo así, algo debe de tener, entienda algo así, o sea, no es la sola palabra de Dios, es solo las escrituras. Porque la palabra ya ahora está muy, palabra a palabra está muy, pues no sé, muy heterogénea con otras cosas. Entonces, el asunto es que el calvinismo piensa y asume con certeza que solo las escrituras son el medio especial por el cual Dios se ha dado a conocer al hombre. Y esto representa también la esencia del movimiento de reforma protestante. El debate doctrinal que existe entre católicos y protestantes no se encuentra en lo siguiente, ni en la veneración de los santos, ni en la mediación de María, tampoco en la concepción de la fe y las obras, como tanto se ha dicho, sino en nuestras fuentes doctrinales de revelación. Una vez, una persona católica, participé, yo recuerdo, no era un debate, era como un panel ecuménico en la escuela, y saliendo del panel me dijo, qué bueno que hayas aceptado, así podemos hacer una sola religión entre todos. Una cosa es una exposición donde expongo con otro católico, un judío y un carismático. Le digo, y otra cosa es que piense que podemos juntar todas las religiones del mundo. Le digo, porque para empezar, tus fuentes doctrinales son diferentes a las mías. Sí, pero tenemos la Biblia, sí, le digo, pero ahora compara la doctrina y la mía y la tuya. No es igual, no se puede juntar.
podemos dialogar, podemos encontrar puntos que nos lleven a un debate escritural, pero yo no puedo hablar de la tradición, porque la tradición para mí no es fuente de revelación doctrinal. Entonces, si empezamos de ahí, el problema, el origen del problema, del debate, no es las doctrinas católicas de la mediación, de la veneración de los santos, de la beatificación, sino las fuentes doctrinales, de donde surge la revelación. El catolicismo tiene tres fuentes: las escrituras, el magisterio que interpreta las escrituras y la tradición de la iglesia. El calvinismo solo tiene una. ¿Cuál? Las escrituras. Gracias. Y esto lo creemos no porque Juan Hus, John Wycliffe, Martín Lutero, Ulrico Zwingli o Juan Calvino lo hayan dicho, sino porque la escritura misma da testimonio de ello, y esto explica nuestro primer principio de identidad. No busque las citas que voy a dar, si quiere luego las busca, luego le paso el documento, nada más respetando los derechos de autor, se lo paso después. Jesús, por ejemplo, que dijo en Lucas 24, 44 y 45, él dijo que las escrituras son aquellas que fueron reveladas a Moisés, a los profetas y a los salmos, y que claramente hablan de él. ¿Qué quiere decir? Jesús no se basa en la interpretación que los apóstoles hacen del Antiguo Testamento. ¿Se basa en qué? En el documento llamado Antiguo Testamento, que es la ley, los profetas y los salmos. Eso dice Jesús. Después Pablo, tomando este argumento que aprendió de Jesús mismo a través de los apóstoles, le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, verso 15, que las escrituras, así le voy a decir, que ha aprendido desde su niñez, solo estas le pueden hacer sabio para la salvación. ¿En quién? Porque otra vez Pablo repite lo que dijo Cristo. Esas escrituras que hablan de Cristo son las que te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para salvación, exactamente. ¿Concuerdan las palabras de Cristo con las de Pablo? Sí, concuerdan. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, Pablo argumenta que todo lo que cree no es porque él lo haya visto, vivido o escrito, sino que Cristo se encarnó, murió y resucitó conforme a las escrituras. Y como dice, perdón la expresión que voy a hacer, como dice el meme en Facebook, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? No lo dice la ciencia. Dice, si los apóstoles mismos dan testimonio de la sola autoridad de las escrituras y que ellos no ostentan ninguna autoridad con respecto a estas, sino para darlas a conocer al pueblo y enseñar al mismo a estudiarlas fielmente, el calvinismo asume que las escrituras son exclusivamente la palabra de Dios y que además se mantiene lejos de las concepciones humanas que pudiesen por error o intencionalmente modificar o agregar alguna doctrina que no se adecue a lo que las escrituras enseñan, donde Cristo es el único puente de salvación entre Dios y los hombres, y su iglesia es simplemente el número total de los hijos que Dios ha querido salvar por su buena voluntad. Si entendemos esto con claridad, podemos entender también que la mayor parte de los estudiosos que relacionaron el calvinismo con el capitalismo está en que pusieron más atención a la forma de comportarse de las comunidades protestantes que a la doctrina en la cual creían. ¿Sí? Y pienso que esta situación, es decir, que actualmente la gente dice, el tipo es presbiteriano, o la hermana es calvinista, o es protestante. Ellos nos conocen no por lo que creemos, sino por qué, por cómo nos comportamos. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo, venía yo de la secundaria, yo no sé cómo los chamados de la secundaria ya se emborrachaban, o sea, en el tiempo mío, imagínense. Es ilegal, pero lo hacían igual. Yo venía saliendo de la secundaria y me dicen, oye, vamos a una fiesta y tal. Y una compañera, yo no le he dicho que sí, que no. No le voy a decir que dije, sí, y me dice, grita una compañera desde atrás, veníamos caminando, y ella dice, él no puede ir porque él no toma. ¿Sí se dieron cuenta? Ella no asumió que yo era cristiano, no asumió que yo era calvinista, gracias a Dios no asumió que era capitalista, pero sí sabía que yo no tomaba, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuidado, él no fuma, no fume al lado de él. ¿Me explicó? Ellos conocen, no tu doctrina,
Conocen tu forma de qué. Y aguas con eso, cuidado con eso, porque muchas veces tu forma de comportarse puede no ser la doctrina que tú crees. Vuelvo a repetirlo, la forma en cómo te comportas no necesariamente es la doctrina que nosotros creemos. Entonces tenemos un problema, porque ¿qué vieron estos sociólogos? Por ejemplo, Max Weber, Carlos Marx, Adam Smith, vieron la forma como las comunidades protestantes se comportaban. Ellos no veían la doctrina porque las comunidades protestantes parecía que habían agarrado la Biblia, la habían dejado en la mesa y la Biblia era la forma de comportarse de ellos. Y eso es gravísimo, porque entonces la autoridad ya no es la Biblia, sino mi forma de ser. Y que todavía nos atrevemos a decírselo a los muchachos, es que ellos ven cómo te comportas, tienes que ser diferente en la cultura, tienes que ser diferente en la cultura. ¿Y por qué lo repetí 3 veces? Porque así te lo dicen siempre. ¿Sí? O sea, sí estamos entendiendo esto, hermanos. ¿Se dan cuenta del error que estamos cometiendo? Le estás mostrando al mundo una forma de comportarte, pero no la doctrina calvinista, ni la doctrina de las Escrituras, mucho menos. Entonces tenemos un problema grave. Pareciera entonces que el problema no es que las Escrituras enseñen que el capitalismo es el sistema económico que todos debemos seguir, sino que los que profesaron el calvinismo de cada etapa pudieron incluso mal comprender la doctrina de las Escrituras, comportándose en una forma más acorde a las necesidades de su tiempo que a lo que las Escrituras enseñan. Es decir, pareciera que las comunidades protestantes agarraron ciertos usos y costumbres que estaban fuera de la enseñanza de las Escrituras. En pocas palabras, queriendo ir en contra de la cultura, se pusieron a favor de la cultura. ¿Me expliqué? Es el proceso sociológico que sigue la contracultura. Se supone que el cristianismo nace como una contracultura en el Imperio Romano. ¿Qué hacían los romanos con los cristianos? Los perseguían, porque predicaban que el único rey era ¿quién? Cristo. Era una contracultura. Pero de repente la contracultura desaparece, Constantino vuelve oficial el cristianismo en Roma, unifica Roma por medio del cristianismo, y ahora sí, el rey es Constantino, ya no es esto. Es que Constantino es el gobierno de Cristo en la tierra, ¿se dan cuenta? O sea, cómo el cristianismo original se empieza a corromper con ideas propias que parece que van en contra de la cultura, pero no están en contra de la cultura, porque ya no ostentan la doctrina calvinista. Y ya no quiero decir calvinista, de la Biblia. Voy a ponerles un ejemplo para tocar las fibras más, ¿cómo se dice?, sensibles de nuestro calvinismo. ¿Por qué si las Escrituras enseñan que la institución de la cena del Señor se hizo con vino, nosotros tomamos jugo de uva? No quisiera volver complicado este debate, porque no tiene sentido. Pero esto tiene una razón histórica y se lo voy a decir qué fue lo que pasó. Según el historiador Luke Carrington, hacia el año de 1822 en los Estados Unidos, las máquinas de destilación de licor llegaron a ese país y se inició una era de excesos con respecto al alcoholismo. O sea, se vino un problema del alcoholismo tremendo entre el vino, el alcohol y la cerveza, ¿sí? A lo que muchas denominaciones protestantes, cuando vieron esto, se dieron cuenta que podría ser una especie de etapa de decadencia en la espiritualidad de las personas. ¿Se dan cuenta lo que vieron las comunidades? Las comunidades de Estados Unidos no dijeron, pues el vino vamos a tomarlo con medida. Dijeron, no, si tomas vino vas a ser menos espiritual que otros. ¿Se dieron cuenta cómo pensó la comunidad protestante? ¿Está bien ese pensamiento? ¿Por qué no? Porque la espiritualidad no depende de que tomes vino o no. Eso es interesante. Por esta razón, ¿qué iniciaron las comunidades protestantes? Una prohibición en contra de las bebidas alcohólicas o naturalmente fermentadas que podían hacer que el hombre se embriagara. Esto conllevó, obviamente, la participación de la cena del Señor, de tal forma que denominaciones metodistas empezaron a usar la uva sin fermentar ante los estragos que el alcoholismo había traído sobre los Estados Unidos. Familias rotas, mucha violencia intrafamiliar, golpes en las calles, asesinatos, etc. ¿Sí? Años adelante, y esto es chistoso, sin saber de dónde proviene este dicho, yo no sé de dónde viene, se empezó a mitificar, a mentir, que el vino que se usaba en la Biblia no era vino como tal, sino nada más jugo de uva u otra cosa diferente que no alcoholizaba a nadie. En pocas palabras, era un vino mágico.
sabía a vino, olía a vino, pero a vino no, o sea, porque excelente argumento, ¿no? Estoy siendo irónico otra vez. Y te decían, y entonces Cristo, ¿qué le dio a los judíos con las garrafas de vino? ¿Cuáles garrafas? Los tanques de vino que les dio. No, espérate. La palabra vino viene de vid y es jugo de uva. ¿Debemos ir con eso? No es cierto, o sea, ¿por qué sacaron de ahí? Entonces fíjense bien. Sin embargo, es muy claro que, como lo dice Génesis 11, del 18 al 29, cuando Noé se emborrachó del jugo del viñedo que él plantó, el vino de la Biblia no era mero jugo de uva, otra cosa, y también emborrachaba igual que cualquier vino. Era otra cosa el de Noé, ¿no? Y lo tomó y dijo, pues me voy a poner mal, ¿no? Porque sí. No, dice la Biblia que ¿qué pasó con Noé? Se embriagó, se puso mal. Se encueró. Sí, se desnudó, ¿sí? Cosa peor de esto. Fíjese, los usos y costumbres que ya fue agarrando las denominaciones protestantes. Cuestión peor vino cuando todas las denominaciones evangélicas de México nos enseñan que tomar vino o cualquier bebida similar es pecado, porque atenta contra la espiritualidad del creyente en nuestro camino de santidad. Pareciera que el resultado de este comportamiento, que no está sustentado doctrinalmente y mucho más que circunstancial, genera en el creyente el pensamiento de que él no toma porque es más espiritual que el que sí toma, porque el creyente cuida su cuerpo porque no toma. El problema es que la Coca-Cola, los jugos enlatados y demás cosas que ustedes toman en la actualidad son peores que el vino, lo cual nos brinda bastante incoherencia en lo que están enseñando. Es decir, no voy a tomar vino, pero si una coquita, hermano, pues sí, yo sí voy a tomar agua. A ver, ya se dieron cuenta del problema. Parece que los calvinistas, y ahora sí voy a hablar por nosotros, tomamos usos y costumbres que no confrontamos con las Sagradas Escrituras y además pensamos que estos usos y costumbres, y agrégale eso, es peor, nos dan un ingrediente más de santidad y diferencia con la cultura, de tal forma que terminamos aislándonos y formando la imagen que nosotros somos seres ascéticos. Ahorita le voy a explicar qué significa esa palabra, el ascetismo cristiano. Es como sacarnos del mundo real, ¿no? Y meternos en no vamos a fiestas, no jugamos videojuegos, no hacemos nada. Nos pasamos en la casa leyendo la Biblia, sobre todo la dominical, ¿no? Cuando les preguntan, leí dos, hermano. Nos pasamos leyendo la Biblia, ¿no? Ahora bien, vamos a entender el significado de la palabra ascético. O sea, ¿qué significa que el cristiano, el calvinista, se vuelve ascético? Ascético es una persona que de forma radical asume que debe llevar un estilo de vida austero y renunciar a los placeres materiales de la vida, adquiriendo así hábitos que lleven a la piedad y al perfeccionamiento moral de la persona. En síntesis, el ascetismo es un rasgo del comportamiento de muchos de nosotros que pensamos que renunciando a ciertas cosas que pueden llegar a generar situaciones de pecado malignas, como tomar un poco de vino, que por cierto le dice eso Pablo a quién, a Timoteo, ¿se acuerdan? A él no fue pecado. O a lo mejor Timoteo pues era un poco malo, ¿no? Entonces dijo, pues no importa que seas un poquito más malo, ¿no? Tómate un poquito por tu estómago, no pasa nada. Sí, no era por eso, ¿no? O sea, cuidado con esto, porque pensamos que renunciando a ciertas cosas que pueden generar situaciones de pecado malignas en nuestra vida, ganamos o ascendemos un poco más en la escala de santidad que pareciera que nosotros inventamos, la escala de la santidad. El sociólogo Max Weber, y ahí va lo que pasó de esto, de estas costumbritas que agarramos, de esos usos que agarramos. Los sociólogos les gusta ver eso. O sea, a los sociólogos que les gusta la sangre, les gusta ver cuando ya nos equivocamos para escribirnos un libro. Y fíjense cómo se llama el libro de Max Weber: El espíritu del capitalismo y la ética protestante. Así se llama el libro de Weber. ¿Qué dice? Dice que este ascetismo fue generado por los calvinistas. Decía este autor que debido a que los calvinistas enseñamos que existe una predestinación, el hombre por ende está eternamente ligado a una forma de ser en el mundo, es decir, a funcionar como Dios le llamó. Entonces, si el pastor está llamado a ser pobre, pues ya no va a tener dinero nunca, o sea, porque está llamado a ser pobre y lo predestinó Dios para eso. No hay voluntad.
¿sí? No hay libre elección, Dios ya lo destinó. Lutero, según Weber, en su traducción de la Biblia al alemán, fíjense cómo tradujo la palabra llamamiento. Lutero la tradujo, que es la que tenemos aquí, la tradujo por vocación. La palabra vocación, ¿sí han dicho esa palabra en la Biblia? Que dice, hacer más firme vuestra vocación. No es que esté mal, lo que pasa es que la emplearon mal en las comunidades cristianas. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense bien, al traducir la palabra llamamiento por vocación, Lutero la entendió como aquella profesión para la cual el hombre había sido destinado por Dios. En síntesis, Weber decía que el protestantismo había engendrado un elemento importantísimo del capitalismo, que es la especialización de funciones. ¿Qué quiere decir eso? Si tuviéramos aquí una banda mecánica donde estamos poniendo sushi, así como en la serie de esta de Drake y Josh, que empiezan a meter sushi, no sé si lo han visto con sus hijos, pero sí, digamos que estamos comiendo sushi, yo pongo aquí a mis compañeros, a Jorge, a Juan Omar y a Olin, y los pongo aquí en la banda mecánica, yo soy el patrón, ¿no? Y empiezo a bajar, pasan todos los sushis ahí. Entonces, se reparten las tareas. Juan Omar es el que pone la cajita. Luego, Colin pone 3 rollitos y él pone otros 3. Y al final hay otro, Aisa, que está empacando la cajita y la mete. Eso es especialización de funciones y eso es parte del capitalismo para optimizar la producción. ¿Sí? Bien. El problema fue que Weber dijo que los que inventamos esa forma de ser, o sea, que Juan Omar ya no pueda salir de empacador en toda su vida, es que Dios lo predestinó para ser empacador toda su vida, porque predicamos mal la doctrina de la predestinación. Es un problema grave. Entonces, el asunto de esto es que decía Weber que cada persona debe tener una profesión determinada para que a través de esta profesión el mundo conozca al Dios predestinador de las Escrituras. Después de este teórico, antes de este teórico hubo otro. En el siglo XVIII, el teórico escocés Adam Smith, en su libro Origen, Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, justamente había dicho esto antes que Weber, pero no lo había relacionado con el protestantismo. ¿Qué decía Adam Smith? Decía que la base del crecimiento económico se encuentra en que cada persona tiene una vocación o una profesión específica, como Lutero había traducido en la Biblia en alemán. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona que hace panes, panadero, no hacía panes para comer él. ¿Para qué ese pan es un panadero? Para vender. Exactamente, para vender y para generar utilidad, pero para él mismo, dinero para él mismo. Entonces, fíjate lo que dijo Adam Smith. Adam Smith decía, no es ¿cómo les diré? El que el panadero se entienda como tu semejante por el que te da pan. El panadero lo hace por egoísmo, porque él quiere ¿qué? Dinero. Y eso te genera un bienestar a ti porque alimenta a otras personas que tienen necesidad de comprar ¿qué? Pan. Hay un problema ahí. Dice, esto quiere decir que según Adam Smith, la profesión que tú tienes es una profesión basada en el egoísmo, y el egoísmo te lleva a que la sociedad funcione perfectamente en su economía, porque el egoísmo es la base de la producción. ¿Para qué yo vendería naranjas? No porque te quiera dar de comer, yo quiero porque quiero obtener dinero de esto. Pero estos teóricos, fíjense bien lo que está pasando, hay un problema de comprensión. No están tomando en cuenta un pequeño elemento que el hombre tiene, casi insignificante, que todos hacemos todos los días, que se llama el pecado. ¿Por qué razón? Porque por el pecado el hombre centraliza toda su ganancia en él mismo, y esto le genera algo que decía Adam Smith: envidia, competencia y voracidad entre ellos. O sea, el entenderte como tú solo en la realidad, como según ellos decían que era el calvinismo, que los calvinistas nos entendemos como únicos porque somos predestinados, no genera que la economía rote como tiene que rotar. No, eso es algo mentiroso, es algo teórico, no existe. En realidad pasa lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que Romeo Pérez es un agricultor. Pongan atención al porque es como económico, está muy real, pero pongamos atención. Dice, digamos que Romeo Pérez es un agricultor que siembra elotes y no tiene con qué más para alimentar a los 15 miembros de su familia. No tiene ganado, no tengo ganado, solo tengo elotes. ¿Sí? Entonces pongas, tengo elotes. Que no los voy a dar por los elotes, ¿no?
por eso elotes tengo, dice: un buen día llega un hombre muy rico que tiene una empresa enlatadora de elotes en la ciudad, se llama Isaac Daniel Meraz, y viene desesperado porque en la ciudad donde vive se acabaron los elotes, y le propone a Romeo que ponga una empresa donde los vendan. Fíjense el discurso de Isaac, empresario burgués. Le dice a Romeo que obtendrá ganancia del 100% porque pues en realidad Romeo no gasta nada en la siembra de elotes, se le dan solitos, ¿no? Tú vas a gastar el 100% y así vas a comer carne. Entonces Romeo escucha carne y que dice, pues ya la hice. Como Romeo no invierte en los elotes y también tiene una crisis, pone un precio al azar de cada elote y le cobra un precio muy elevado, porque Isaac no tiene que recurrir, no tiene de otra. Romeo le vende 100 elotes a Isaac por 1,000 pesos. O sea, ¿cuánto cuesta cada elote? 10 pesos. Isaac inicia perdiendo dinero porque él tiene que invertir. Llegando a la ciudad, Isaac vende los elotes en el doble, 20 pesos cada uno, y recupera solamente los 1,000 pesos que invirtió. Al poco tiempo, el competidor económico de Isaac, el doctor Miguel Ángel Arán, está ganando el doble que Isaac porque su productor económico le da el elote a 50 pesos, es decir, la mitad a los que Romeo se le da. Entonces Isaac se enoja. ¿Por qué? Está el pecado allí. Él quiere ganar más que Miguel Ángel Arán. Isaac llega con Romeo y lo amedrenta diciéndole que tiene un nuevo productor o que baje el precio del producto. Romeo, ¿qué hace? Como está impotente ante la situación y no tiene que darle de comer a su familia y puede perder su ganancia, baja la ganancia hasta 40 pesos por 100 elotes. ¿Se dan cuenta cuánto le bajó? Muchísimo. Isaac se recupera económicamente en 2 meses porque el elote de sus competidores es más caro que el de él y empieza a invertir, pero ya no para darle elotes a Romeo, sino para clonar sus propios elotes. Al poco tiempo, Isaac no tiene necesidad de Romeo y se vuelve el empresario más rico de la ciudad con su fábrica de elotes. Romeo, por su lado, acaba el dinero de su ganancia que tuvo y se da cuenta que tiene necesidad de carne otra vez. Entonces, tiene que vender su campo de elotes completo a un productor diferente como Miguel Ángel Arán, que requiere de un campo de elotes naturales. Sin embargo, debido a las presiones económicas de Romeo, él lo tiene que vender a un precio muy bajo, porque a su vez Miguel Ángel está perdiendo económicamente contra Isaac. Vean qué bonito termina la historia. Al final, la empresa de Isaac termina absorbiendo la de Miguel Ángel y se hacen ricos, que Romeo no tiene ni carne ni tampoco elotes. ¿Sí me expliqué? Excelente, ¿verdad? Lo bueno es que Adam Smith dijo que se autorregulaba la economía, ¿no? Y la mano invisible, dijo también, ¿cuál mano invisible? Yo no vi ninguna mano invisible. No, digo, no se veía, pero ahí fue una invisible. ¿Quién arruinó a quién, no? ¿Se dan cuenta? Claro, es un ejemplo bastante irreal porque no soy experto en economía, pero bueno, sí, en otros términos más elevados, ¿no? Pero yo no soy bueno para economía, la verdad. Pero nos da a conocer que en planos reales el capitalismo y el liberalismo económico no se corrigen por puras leyes naturales. Ahora bien, si la base del capitalismo es la profesionalización, ¿será que realmente las escrituras abogan por este tipo de economía? O sea, la Biblia nos dice que hay que ser capitalistas. Volviendo a este tema, pareciera que la doctrina de la predestinación del calvinismo, en vez de brindarnos tal inseguridad, nos debería brindar ¿qué? Seguridad a los hijos de Dios. Y sin embargo, pareciera que se malentendió y brindó inseguridad porque ellos querían asegurar su salvación. ¿Cómo? Con el trabajo, siendo obedientes a sus amos, como el capitalismo dice, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es decir, decían Barbara Ehrenreich y el historiador mexicano Justo González dijeron que los calvinistas empezaron a tener como un pendiente doctrinal. ¿Sí me explico con pendiente doctrinal? Empezaron a tener miedo. Porque los calvinistas decían, ¿y cómo voy a saber yo si soy escogido de Dios o no? ¿Se dan cuenta? ¿No se han preguntado eso? La típica, ¿no? Se haga la predestinación en la iglesia y sales de la dominical no con una seguridad de, yo soy, pero no, dices, yo no soy. Y si no soy, yo no soy. El pastor me lo preguntó ayer. Entonces, tenemos un problema grave, o sea, nos debería dar seguridad, ¿nos da qué? Inseguridad. Y somos predestinados así. Muchos de ellos optaron por pensar, quiero que escuchen esto y algunos se van a reír, porque ya les ha pasado.
Muchos cristianos optaron por pensar que solo dando frutos como cristianos les puede dar esta seguridad. Grave error. Este comportamiento llevó a que los cristianos pensaran que son sus obras a través del trabajo, la sumisión a su patrón y la profesión es aquello que les da su identidad como cristianos. Eso es lo que empezaron a decir. Entonces, Romeo Pérez, fíjate la forma incorrecta de entender la doctrina calvinista. Romeo Pérez es un buen maestro de escuela y fue un buen estudiante. ¿Por qué? Porque tenía que portarse bien. ¿Por qué? Porque es predestinado. Y si es predestinado, un predestinado no saca 6 en la escuela. Ahora, se ríen y nos reímos, pero esa es la lógica que muchos tienen, ¿o no? Porque quieren asegurar su salvación. Ese es un capitalista espiritual. Ah, excelente, hermano. Mira, hermano José Torres. Voy a utilizar ese término, hermano, le vamos a dar los derechos de autor. ¿Te vuelves un capitalista espiritual? Claro que sí, excelente, excelente. Empezaron a recurrir al trabajo como una protección para la predestinación y no entendieron la idea real de esta doctrina. En pocas palabras, los calvinistas pensamos que el día del juicio va a venir el Señor en la nube y va a decir, yo cumplí con eso, yo fui me tocó ser pepenador y fui pepenador toda mi vida. O otro no, pues a mí, pues gracias a Dios me tocó ser sindicalizado y pues mire, pues a mí me fue bien. ¿Cómo la ves? ¿Sí me expliqué? O sea, pareciera que la lógica de Weber nos lleva a ese mal que tenemos los cristianos de confiar en nuestras obras, en nuestros méritos. En síntesis, hermanos, el problema no es que la Biblia sea capitalista, sino que los cristianos olvidamos el real y verdadero mensaje de la Biblia, un evangelio de gracia que brinda paz y seguridad de forma espiritual y que tiene repercusiones en la vida material del creyente, pero no es uno que brinda tal inseguridad que hace que el creyente se vuelva servil en la economía. Tenemos entonces un problema que no proviene de nuestra fuente doctrinal, sino ni siquiera de la doctrina de Calvino, sino del comportamiento de aquellos que nos decimos calvinistas, pero que en realidad no ostentamos las creencias reales del calvinismo. Era el problema. Y por eso dijeron que éramos totalmente ¿qué? Capitalistas. O sea, el problema no es lo que creemos, el problema es lo que hacemos nosotros. Bien, si ya determinamos bien el problema, vamos ahora sí a analizar las 4 diferencias. 4 diferencias entre el calvinismo y el capitalismo. En este sentido, parece que los creyentes hemos dado mucho más pie a pensar que lo que importa de la vida no son las promesas cumplidas ya en Cristo. Otra vez, pareciera que no nos importa que las promesas ya estén cumplidas en Cristo, sino aquello que podemos hacer nosotros. ¿Para qué? Para agradar a Cristo. ¿Nos damos cuenta del error? Si basamos nuestro credo en aquello que puedes hacer para agradar a Cristo, estás volviendo al error previo a la reforma. Estás confiando en tus obras. Por ende, te estás comportando como un fariseo, porque estás poniendo tu confianza en tu trabajo, en tu vocación, y no en aquel que te dio el trabajo y la vocación. Habiendo definido el problema, ahora nos dispondremos a analizar las discrepancias de los sistemas. En primer lugar, la Biblia no es un libro de economía. ¿Sí? La Biblia no es un libro de economía. Esencialmente, la Biblia es la palabra de Dios para dar el mensaje de salvación al hombre a través de la historia de la salvación. La Biblia es la historia del pacto que Dios hizo por su buena voluntad para dar salvación al pecador. En síntesis, el mensaje de la Biblia no es un mensaje de trabajo, economía, dinero, oferta y demanda. El mensaje de la Biblia es un mensaje de gracia. ¿Qué dice Efesios 1:2? Búsquelo, por favor. Efesios 1:2. Lo voy a leer. Es la A. ¿Sí? ¿Ya lo vio? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Gracias y paz a vosotros. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cómo empieza el Evangelio? El Evangelio dice, trabajo y no descanso. ¿Dice así? O dice, trabajo y producción.
Produció el dinero a todos vosotros. Dice, gracia y paz ¿a quién? Ahora, para entender la gracia, se lo voy a sintetizar en un solo versículo. Efesios 2:1. Léalo conmigo. ¿Sí? No fue 1:2, pero 2:1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Este pasaje sintetiza el mensaje de la gracia. ¿Por qué? Todos los hombres, sin excepción, usted también, ¿ok? Todos los hombres estamos muertos al pecado por nuestra propia libertad. Otra vez, todos los hombres estamos muertos al pecado por nuestra propia libertad. Nuestras decisiones, en sus motivaciones más profundas, siempre tienen el deseo pecaminoso por influjo. Es decir, estamos incapacitados, no solo para poder, sino para qué, para querer lo que realmente es justo y agrada a Dios. En síntesis, el hombre no está enfermo, está muerto en su delito. No puede hacer nada por sí mismo. Es decir, me encanta poner esto porque, de ejemplo, si dijéramos lo contrario, hombre, llegó Jesús a la tumba de Lázaro y de repente se escucha dentro de la tumba: Señor, ¿puedo salir? Lázaro, ven fuera. Y se abre la tumba y sale Lázaro. Así fue. Es ilógico, es ilógico. La Biblia dice que Lázaro estaba muerto de 4 días. Ya el día. Y cuando dice Lázaro, ven fuera, es una analogía de nosotros en la salvación. Nosotros no le tocamos la puerta. ¿Me explicó? Lo que pasó allí es que en Cristo, en la doctrina de las Escrituras, nos resucitó y nos dio vida con Él. Nos sacó de nuestros delitos y pecados. La gracia es aquel atributo de Dios por el cual Dios mismo decide salvar a ciertos hombres y llevarlos a la fe. Y si Él no hiciera esto, ¿qué es lo que pasaría? Ninguno de nosotros podría entender la fe. Ninguno de nosotros podría ir a la gracia. Ahora bien, el capitalismo va a decir: ahí está, qué Dios tan selectivo. Así es como funciona el capitalismo. Si tienes los méritos, obtienes la ganancia. Pero no es así, porque la Biblia responde así: si este Dios no elige, no hay esperanza de salvación, porque en realidad nadie puede dejar que el pecado. ¿Lo has intentado alguna vez? Yo lo he intentado muchas veces. ¿Resulta? ¿Resulta? No resulta. Mientras el capitalismo malinterpretaba la elección de Dios, diciendo que solo ciertos hombres están destinados por Dios mismo al éxito de la vida económica y social, eso decían que era la predestinación para los capitalistas. La Biblia enseña que la elección no es destinación para una buena vida material, sino en términos de una vida perdurable y eterna con Cristo. De tal forma que Colosenses 3:3 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de donde, de arriba. Pues se da cuenta, aquí es donde toma sentido lo que dice Colosenses 3:3. Colosenses 3:3 no es una orden, no dice busquen las cosas de arriba. Ahí va uno a buscarlas, ¿no? Ahí no voy a portar bien porque tengo que buscar las cosas de arriba. Y eso aprendí en el sermón. No, dice primero, si ustedes resucitaron ya con Cristo, o sea, es una seguridad. Entonces, buscar las cosas de arriba. Sí, claro. ¿Por qué? Porque coadyuva con lo que aprendimos ayer. La voluntad del hombre por sí sola va al pecado, pero Dios te permite que el hombre pueda discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor, o entre lo malo y lo peor. Eso es lo que puede hacer el hombre con la gracia de Dios. Y obviamente en la gracia de Dios, el hombre, aunque elija a veces el mal, siempre regresa ¿a dónde? Exacto, pero en gracia. Estando en el estado pecaminoso, el hombre elige mal por razones malas y hace lo malo. O sea, eso es lo que pasa. Esta primera diferencia exime que el calvinista, o sea, quita ese pensamiento erróneo, que el calvinista piense que la predestinación es la base para una buena vida en la tierra y que piense en la prosperidad económica como esencial. Mis amados hermanos, entender incorrectamente esto, la predestinación, es encuadrarte en una vida de trabajo
de falta de descanso y de un deseo de éxito constante que es contraria a la gracia de Dios. Porque ¿qué dice la gracia? Fíjate lo que dice la gracia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, el dinero, el vestido y la comida, vendrán por añadidura. O sea, el evangelio de gracia va primero a la forma espiritual, al alma del hombre, para que busque la justicia de Dios y le dé la posibilidad de buscar la justicia de Dios y se deleite en lo poco o mucho que Dios en su gracia le ha dado. Si entendemos este punto, entendemos por qué el capitalismo malinterpretó la doctrina de la predestinación, y parecería que nosotros también. En segundo lugar, la doctrina de la predestinación solamente se puede comprender si se entiende a la luz de otra doctrina por encima de ella, la soberanía de Dios sobre el cosmos. Es decir, no puede haber un Dios que predestine si este Dios no es soberano. Busque Jonás 2:9, por favor. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Hermana Griselda, si yo le digo que Dios es soberano sobre el mundo, ¿me dice amén o no? Sí. Hermano Héctor, si yo le digo que Dios es soberano sobre su economía, ¿me dice amén o no? Sí. Amén. Pastor, si yo le digo que Dios es soberano sobre la iglesia Nueva Vida de Jesucristo, Amén. el problema viene cuando les pregunto si Dios es soberano sobre su salvación. Amén. Porque hay quien va a decir, bueno, pero pues la Biblia dice que también tengo que hacer algo yo, ¿no creen? O sea, es ilógico, ¿no? Es decir, me dio la ropa, me dio el cosmos en donde vivo, la tierra, la iglesia, pero mi salvación yo tengo que decidir y yo tengo que creer, porque si no, Él no me salva, ¿no? Y tengo que trabajar por ella. Parece ilógico, ¿no? El profeta Jonás dice, la salvación es de quién? Es de Jehová. Él la da por buena voluntad al hombre. Eso es lo que intenta decir. Fíjense bien, nuestra voluntad, como lo vimos ayer, está ligada a las motivaciones. No es absoluta nuestra libertad. O sea, nuestra libertad, decía por ahí un autor, aunque va a ser un poco incorrecto decirlo, pero voy a explicar por qué lo digo. Decía Jean-Paul Sartre, que es un existencialista, o Sartre, como le quieran decir, decía él que nuestra libertad es esclava de su misma libertad, ¿no? O sea, porque la libertad está esclava de decidir, bueno, algo de razón había. Porque la libertad que tú tienes no es absoluta, está ligada a motivaciones, algo te motivó, no puede ser absoluta porque es semejanza divina. El único que es absoluto es Dios. La predestinación se debe de entender en base no a una voluntad finita como la mía, sino en base a la voluntad de un Dios que soberano. Porque, ¿qué dice Daniel 4:35, por favor? Lo van a leer conmigo. Que esas son palabras de Nabucodonosor, es increíble. No lo dijo ningún profeta, ningún apóstol, lo dijo Nabucodonosor. Daniel 4:35. ¿Qué dice? Todos los habitantes de la tierra son considerados A ver, como nada. vamos a leerlo todos. ¿Qué dice ahí? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sí me explico? Es decir, Nabucodonosor dice, o sea, yo ya entendí esto, o sea, por encima de los reyes, por encima de mi voluntad, por encima de todo, hay un Dios que dice qué hace, ¿no? O sea, un Dios que está, por así decirlo, fuera de nuestro alcance, ¿sí? Sin embargo, vamos con eso. Esta soberanía de Dios no es como la de un rey arbitrario que juega con sus criaturas, o como los reyes absolutos de Francia que le daban comida podrida al pueblo porque eran absolutos, sino de un Dios que salva a la criatura de la muerte. Si es un Dios soberano, ¿qué necesidad tendría de salvarte? ¿Tiene necesidad? No tiene ninguna, y lo hace. Si Dios puso restricciones en este mundo, es para el buen orden, incluso de las comunidades que no son cristianas. Por esto, cuando la Biblia enseña, en lo que leímos en Efesios 6:5, no lo lean, que dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor,
no está instando a los siervos nada más a obedecer por obedecer solamente, sino que Efesios mismo explica que un trabajador que hace bien en su trabajo es digno de honra. Y además, el principio de interpretación allí es lo que dice Pablo al principio de todo ese discurso. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y empieza hablando primero del esposo con la esposa, y luego de la esposa con el esposo, y luego de los papás con los hijos, y de los hijos con quién. O sea, someteos unos a otros, ¿en qué dice? Aún los papás con los hijos, ¿eh? Porque ¿qué le dice a los papás? Y ustedes padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, que esa expresión tiene muchas acepciones. Tiene que ver con dejarlos solos, tiene que ver con no conocer sus amistades, tiene que ver con darles libertad al 100%. O sea, todo eso es provocar a ira a sus hijos, no solo hacerlos enojar porque sí, que sí lo hay. Si hay papás que les gusta hacer enojar a los hijos nada más, porque sí, porque tienen la autoridad. Entonces, ¿qué dice la Biblia? A ver, yo le he dado autoridad a cada grupo social, al esposo sobre la esposa, y la esposa también tiene algo de injerencia sobre el esposo, a los padres sobre los hijos, pero también a los hijos sobre quién. O sea, los dos se retroalimentan en autoridad, pero todo esto es no porque Dios vea así el mundo. Papás, hijos, esposo, esposa, no, dice, sométanse unos a otros en el temor de quién. Porque cuando la esposa respeta al esposo y el esposo va a la muerte por la esposa, no están obedeciéndose a sí mismos, sino a quién. Ese es el principio de autoridad que no entendemos. Y entonces llega el esposo con la esposa y el esposo le dice, me tienes que obedecer porque la Biblia lo enseña. ¿Se explicó? Y sí lo enseña, pero no es la prohibición correcta. Nos quedamos en casa. Lo dice, pero ella no. El capitalismo espiritual. No se crean, hermano. Ayer también estaba peleando con usted, hermano, aquí con el hermano. Sí, ya sabemos quién nos cena hoy. Ahora bien, dice eso de los siervos hacia los amos. Pero ahora fíjense lo que dice Efesios 6:9, por favor. Vayan a Efesios 6:9, que es la continuación del discurso de Pablo. Efesios 6:9. Ahora le habla a los amos. Y le dice así. Y vosotros amos, ¿ya lo tienen? Sí. Dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las que amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro no está. En otras palabras, si son amos ustedes, son porque Dios los puso ahí para servicio de sus siervos. ¿Sí me expliqué? Es decir, el amo no está para enseñorearse del siervo, sino también para ¿qué? Para servir. Interesante, ¿sí? Y que para él no hay acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Tanto el amo como el siervo son ¿qué? Iguales, cosa que en el capitalismo no hay. Entonces, antes de que se le ocurra a usted decir que este verso de Efesios 6 es capitalista, mejor tómese las clases de interpretación y de exégesis, por favor, las cuales damos todos los sábados de 6 a 9 de la noche. Muy bien, pastor, muy bien. Porque si no vienes no vas a saber interpretar y pues no hay problema. Dice, cuando habla de los amos, Efesios 6:9, dice que estos también deben portarse como siervos hacia sus propios trabajadores, porque tanto el amo como el siervo, el patrón y el trabajador responden a un Dios soberano, un Dios de autoridad que los puso en sus puestos. Ahora bien, eso no quiere decir que el siervo esté destinado a ser siervo toda la vida, porque también la Escritura nos brinda ejemplos de siervos que alcanzaron más honra que algunos patrones. Haz de cuenta que es el sueño de Marx. Aquí en la parte que voy a leer, es el sueño de Marx, el polo dialéctico de Marx que decía tanto. Eso es, dice, fíjense, tal es el caso de la joven que aconsejó a su patrón Naaman y lo llevó a la salvación. También tenemos a Amós, el profeta que era pastor de ovejas y picador de higos. Ese era su trabajo, usted no lo crea, picaba higos para que se maduraran. O sea, lo peor del capitalismo que podría haber. Amós lo era, bueno, pues ¿qué he hecho? Fue hecho profeta mismo de Dios. Tal es el caso de un pastorcito de ovejas llamado David, insignificante entre sus hermanos, y que el propio Samuel, capitalista espiritual, le dijo, oye, no, este no puede ser el rey.
No inventes. ¿Y qué pasó? Después fue hecho rey y uno de los más grandes reyes de Israel. Tal es el caso de Jesús, otro hombre, quien no tenía dónde recostar su cabeza y hoy gobierna sobre cielos y sobre tierra. Así que la Biblia está diciéndonos que si somos pobres, ¿nos quedaremos pobres por siempre? Sino que esa es la percepción de los que no entienden la soberanía de Dios y la predestinación. En tercer lugar, cuando la Biblia habla de llamamiento, vocación o elección, está hablando en términos de la salvación y no en términos de la forma en como lo comprendieron los luteranos en el siglo XVII. ¿Qué quiere decir eso? La palabra llamamiento proviene del vocablo griego kaleos, que significa no llamar o tener una profesión. No significa eso, significa convidar o compartir. Ahora, caray, pues ya me saco el vicio porque ya no sé qué es vocación, convidar o compartir. Por ejemplo, en 2 de Pedro 1:10, pongan atención a esto y ahorita buscamos, dice Pedro, procurad hacer firme vuestra vocación. En pocas palabras, Pedro está diciendo, procuren hacer firme lo que Cristo les dé. Exacto, eso es lo que está intentando decir, lo que Cristo les compartió, porque para eso fueron llamados. Eso es lo que intenta. Dice, entonces, ese discurso, procurar hacer firme vuestra vocación, se refiere al contexto en que Pedro inicia su discurso en 1 de Pedro 1:3, donde dice que todas las virtudes que un cristiano tenga no provienen de su propia fuerza o méritos, sino de aquel que nos salvó. Es decir, Cristo nos ha compartido sus virtudes, su forma. Vamos a verlo. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 3. Así empieza el discurso de la vocación. No empieza con la habilidad personal de cada persona, sino con la gracia de Dios otra vez. Segundo de Pedro 1:3. ¿Ya lo tenemos? Dice así, lo voy a leer yo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas ¿por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su... O sea, la palabra llamamiento no es, ven, quiero que seas cristiano. No, es una obra de gracia en la cual Cristo le da al no creyente las virtudes que él no se merece tener. Eso es a lo que se refiere. Equivocación grave de los luteranos que lo traducen como profesión. Y que ahora hay hasta una materia, que creo que yo todos que la vieron, que se llama orientación vocacional. ¿Sí? Lo que produce por ahí en una intención de idiomas. Los licenciados en idiomas tienen ese problema. Una mala traducción, Marisol, lo que te puede ser. Una mala traducción o una traducción extraña, interpretada, puede generar este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, ahí Pedro no dice que todas nuestras virtudes son nuestras, sino de que nos llamó. Quiere decir que llamamiento es justamente que Cristo ha puesto en nosotros la firme y segura constancia de ser como Él es, de anhelar sus virtudes y obviamente de que toda esta obra es de Él. Max Weber, a pesar de que dijo todo lo que dijo, pues yo creo que la gracia de Dios lo alcanza, porque esto mismo dice en su libro. Dice, bueno, no es literal, es paráfrasis. Dice, el problema del capitalismo no vino porque el credo protestante basado en las escrituras abogara por un estilo de vida capitalista, sino por la ética de los protestantes. Es decir, nuestra mala interpretación de las escrituras con respecto a cómo debemos comportarnos en el mundo real. Pareciera que los calvinistas, como los fariseos, tal cual dice Romanos 10:4, ignoramos la justicia de Dios y procuramos establecer la nuestra propia. Está fuerte eso, ¿no? Parece muy calvinistas, pero muy fariseos. Finalmente, en cuarto lugar, los calvinistas no somos capitalistas porque nuestro sistema de creencias es muy distinto a las ideas de ese sistema económico. Por ejemplo, mientras los calvinistas creemos en un evangelio donde el Salvador no es el hombre, sino Dios, el capitalista piensa de forma intrínseca que el único que puede salvar al hombre es otro hombre. Le voy a poner un ejemplo de un cineasta que le encanta esta fórmula y que es un muy buen cineasta, lo reconozco, me pone los pelos de punta cada que lo veo.
Christopher Nolan. ¿Sí lo ubican? El Caballero de la Noche en Batman, ¿no? El evangelio de Batman es: el hombre puede salvar a quién. El evangelio de Interestelar es: el hombre puede salvar al hombre. La Liga de la Justicia, solo los que son un poquito más hombres pueden salvar a los menos hombres. Pero al final todo es capitalismo, porque dicen: solo el hombre puede salvar a quién, a otro hombre, y eso no lo pensamos nosotros. Es decir, por ejemplo, el capitalista piensa que el único que puede salvar al hombre es otro hombre. Por ejemplo, si quiero adquirir alfileres, y esto lo dice Adam Smith, y no sé producir alfileres, ¿necesito de quién? De otro hombre que produzca esto por mí. Y es correcto, porque el capitalismo habla de la profesionalización, pero en realidad esto no es el tema de la Biblia. O sea, el tema de la Biblia no es que consigas alfileres. En la Biblia, cuando se dice maldito el hombre que confía en el hombre, no se refiere a que no puedas ir con un productor de alfileres y necesitas alfileres. Eso no se refiere, y eso puede ser una exégesis también, estaría mal interpretado. Lo hace en el contexto de la salvación, no de la producción económica. Quiere decir que nuestro credo se basa en la vida que el hombre había arruinado e introduciendo el pecado y muerte, porque claramente no solo Adán pecó, sino que todos pecamos. Vuelvo a repetir, no solo Adán pecó, sino que ¿quién? Todos pecamos. Otro ejemplo de esto es que los calvinistas pensamos que todo lo que tenemos es por pura gracia, porque así nos lo enseña la Escritura. Les voy a poner un ejemplo. La gracia la vemos en todo lo que existe, pero estamos tan cegados con nuestro capitalismo espiritual que pensamos que todo es nuestro. Si tú tomas café al finalizar esta conferencia con las galletas, ¿de dónde se obtuvo el grano de café? ¿Tú lo hiciste crecer? No. Sería tonto que me dijeran que sí. La energía que trabajamos, eléctrica, solar, eólica, ¿tú la produjiste? No. ¿Tú hiciste correr el viento y salir el sol? ¿Le diste acaso tú la fuerza a las olas para la energía maremotriz? ¿Verdad que no? ¿Verdad que se parece esto al discurso que le dijo Dios a Job? Tú hiciste salir el sol, tú mediste de la tierra. Tenemos más cosas por gracia que por nuestros propios méritos. Por eso la Biblia enseña, y qué contradictorio, dicen que la Biblia es capitalista, pero cuando llegan a Hechos 2, 43 y 47, ya es comunista, porque dice que ninguno decía ser suyo propio, sino que entregaban sus propiedades, las vendían y daban el precio a la iglesia, y ahí Marx se glorificaba, porque decía, la iglesia es el Estado. Bueno, la doctrina de Marx es una opinión para la Cámara. Para mí, no es que sea un plagio de la Biblia, pero para mí tiene un sistema muy similar a la Biblia, pero sin el Dios de la Biblia. Porque Marx dice que el Estado debe tener el control de la propiedad, y aquí la iglesia, entre comillas, tenía el control de las propiedades que de forma voluntaria las personas le entregaban a la iglesia. Aguas con esto no es comunismo bíblico. Y una vez me encontré una persona que me dijo, bueno, pero habría que ver qué tipo de comunismo tiene la Biblia. No se llama comunismo bíblico, se llama comunión de los santos, y es diferente. Porque la gente seguía teniendo propiedad privada, y el comunismo dice que no debe de haber propiedad privada. ¿Me explico en esto? Es decir, no es ni comunismo, ni capitalismo, ni socialismo utópico, ni anarquía, ni cualquiera de las cosas que se le ocurrieron al mundo en la Guerra Fría para dividir el mundo en primero, segundo, tercer mundo. No hay ninguna de esas cosas. Entonces, tenemos más cosas por gracia que por nuestros propios méritos, de tal forma que yo estoy seguro que si te veo en necesidad, como yo las cosas que tengo son por gracia, las puedo compartir, si las necesitas. ¿Sí estamos en esto? Pero esto no implica que yo deje mi propiedad privada y la entregue al pastor, que el pastor lo reparta, porque él es el Estado. Eso no es así. No hay tal cosa, es un mito. En el capitalismo, la economía, ¿de dónde surge? La economía surge por el individuo. ¿Por qué la economía surge por el individuo? Porque cada persona tiene méritos suficientes para sobresalir y ser más competitivo que otro. ¿Qué quiere decir esto? En el capitalismo, el más fuerte sobrevive. Nada es por gracia, todo es por un esfuerzo personal, meritorio, que genera competencia y terror a los más débiles. La gracia es todo lo contrario. Por la gracia, tú tienes alimento, sol, energía, aire, las cuestiones más básicas para subsistir.
A esto se refería Pablo cuando dijo que si tenemos lo básico debemos de estar felices. ¿Por qué razón? Porque es la gracia de Dios. No es que Pablo fuera, no, así como mendicante o así como que cínico como los griegos, ¿no? Como este Diógenes que decía que él nada más con su agua, con su pícara y con un perro al lado de él, que si la persona Diógenes el perro, yo le voy a decir Pablo el cínico, Pablo el perro. Pues no era por eso. Él hablaba de los términos de la gracia. No se refiere a que los calvinistas debamos vivir vidas sin nada, en pobreza y en ideas radicales de ascetismo como muchos profesan. Mis amados hermanos, y con esto acabo, y esa es la conclusión. La falsa piedad es tan pecaminosa como aquellos fariseos que no reconocieron la verdadera piedad en Cristo y que pisotearon su sangre. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque nos da la oportunidad de poder reflexionar con respecto a estos temas. Sabemos que son temas complejos porque somos también muy difíciles, Señor, para estudiarlos de forma nominal. Sin embargo, tienes la amabilidad de tu gracia de mostrarnos a través de la Biblia, a través de un estudio y un análisis. Oramos, Señor, para que estas conferencias sean de bendición y que nos lleven a vivir en la gracia y no en nuestros propios méritos. Creo que ha quedado eliminado con la Biblia, Señor, que cualquier mérito del hombre siempre le puede llevar al pecado. Y que tampoco el otro extremo, que el ascetismo es correcto cuando se vuelve una forma de vida. Pareciera, Señor, que nos debatimos entre estos dos polos. Solo tu gracia nos puede llevar por un camino diferente. Un camino que dice el profeta Isaías: haced sendas derechas, y aunque nosotros nos tropecemos y seamos mancos o cojos en este camino, nadie se desvía. Oramos, Señor, para que estés con nosotros y que de alguna forma tengamos una repercusión totalmente positiva para nuestras vidas. Oramos, Señor, para que quizás no recordemos todo, pero que recordemos las partes más esenciales del Evangelio y confiamos en que la palabra ha quedado sembrada en el corazón y que obras de hacer lo que con ella tú deseas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.